Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Loíza Estrada Huerta. El nombre de mi docente es Mónica Flores García. El nombre de mi materia es Desarrollo Psicológico en la Infancia. El nombre de mi plan de estudios es Pedagogía y estoy estudiando en la Universidad del Valle de México. El tema de este video se llama Desarrollo Psicosexual de Sigmund Freud. Espero que este contenido sea de tu agrado y te ayude a completar todas tus dudas que tienes acerca de este tema. Como introducción tenemos que para comenzar es importante mencionar que no solo Freud ha investigado acerca de este constructo, también lo han hecho muchos otros académicos. Esta noción, de hecho, ha sido abordada durante décadas y ha generado distintas reacciones debido al impacto que causa en la cotidianidad de cada individuo. Es decir, durante su análisis han surgido interrogantes como ¿qué nos hace actuar como actuamos? ¿Por qué elegimos una cosa y no otra? ¿Por qué preferimos a esta persona y no a otra? ¿Por qué decidimos vernos de esta manera y no de otra? La respuesta a estas incógnitas no puede ser más confusa. La vida psíquica de una persona presenta una dimensión tan amplia que solo la apariencia física o persona exterior constituye una parte muy pequeña. Al tratar de comprender dicha afirmación, puede evidenciarse cómo el plano cultural, social, biológico y genético generan una fuerte incidencia en el desarrollo individual de cada uno. Y esto permite construir significaciones intrapsicológicas e interpsicológicas desde el psicoanálisis que constituyen el constructo de personalidad. No obstante, Freud destaca características explícitas de manera más precisa que permiten adoptar una idea acerca de la personalidad. La concepción de que exista una estructura específica que pueda clasificar esta incógnita ha sido quizás una de las más controversiales en su obra de psicoanálisis. Sin embargo, no puede negarse que gracias a ella se han consolidado bases sólidas que han permitido la construcción de diversos marcos conceptuales acerca de dicho constructo. Tales características han sido definidas por parte del autor como instancias psíquicas que constituyen este controvertido constructo y son ello, yo y superyo. Considerando que sus aportaciones derivan desde la perspectiva del psicoanálisis, se intentará explicar cada una de ellas. Su objetivo principal es el que dará a conocer la visión de la sexualidad que tenía Sigmund Freud. Para ello, se verá diferentes maneras en las que se manifiesta su propia idea. En esta actividad apreciaremos las 5 etapas de desarrollo psicosexual por las que pasa el ser humano en ciertos casos de forma inconsciente que le permitirán desarrollar su sexualidad con conocimientos y destrezas constructivas para su persona. Y bueno, para empezar, tenemos que la definición de personalidad según Sigmund Freud se ha tenido que definir la personalidad en función de un complejo proceso de desarrollo y maduración, sujeto al influjo de múltiples factores. El aporte freudiano fue un gigantesco paso adelante, pues contribuye a superar conceptos religiosos y moralistas, teoría que sigue vigente en el presente. El fundamento de la conducta humana se ha de buscar en varios instintos inconscientes, llamados también impulsos, y distinguió 2 de ellos, los instintos conscientes y los instintos inconscientes, llamados también instintos de la vida e instintos de la muerte. La definición de personalidad resulta, en el mejor de los casos, extremadamente amplia y tal vez un poco imprecisa. Ahora bien, tenemos los componentes de la personalidad. Esta está integrada por 3 sistemas súper importantes, que son el ello, el yo y el superyo. En la persona mentalmente sana, estos 3 sistemas forman una organización unificada y armónica, permitiéndole al individuo relacionarse de manera eficiente y satisfactoria con su entorno. Por el contrario, cuando dichos sistemas están en desacuerdo, se dice que la persona está inadaptada, que se encuentra insatisfecha consigo misma y con el mundo. El ello es lo único presente en el nacimiento. Su única función es satisfacer los instintos biológicos lo más inmediatamente posible.
Si se piensa, los bebés parecen ser todo ello. Cuando tienen hambre o están mojados, simplemente se inquietan y lloran hasta que sus necesidades estén satisfechas y no se muestren muy pacientes. El yo es el componente consciente, racional, de la personalidad que se refleja las capacidades que surgen en el niño para percibir, aprender, recordar y razonar. Su función es encontrar medios realistas de gratificar los instintos, como cuando un niño en la edad de empezar a hablar, que tiene hambre y se acuerda de cómo obtener comida, busca a mamá y dice galleta. A medida que los instintos maduran, van controlando mejor sus ellos irracionales y encuentran modos realistas de satisfacer sus necesidades. El último componente de la personalidad es el superyo. Es el lugar donde radica la conciencia. Se desarrolla entre las edades de 3 y 6 años, cuando los niños internalizan, toman como propios los valores morales y normas de sus padres. Una vez que el superyo aparece, los niños no necesitan un adulto para decirles si han sido buenos o malos. Ahora son conscientes de sus propias transgresiones y se sentirán culpables o avergonzados por su conducta no ética. Así que el superyo es realmente un sensor interno. Insiste en que el yo encuentre salidas socialmente aceptables para los impulsos indeseables del yo. Por otra parte, tenemos las etapas del desarrollo psicológico, que Freud pensaba que el sexo era el más importante de los instintos, porque él descubrió que los trastornos mentales de sus pacientes giraban a menudo alrededor de los conflictos sexuales de la niñez que habían reprimido. ¿Pero son realmente seres sexuales los niños pequeños? Sí, decía Freud, cuyo punto de vista acerca del sexo era muy amplio, incluyendo actividades como chuparse el dedo y orinar, que podríamos no considerar en absoluto eróticas. Freud creía que a medida que el instinto sexual maduraba, iría pasando de centrarse en una parte del cuerpo a otra y que cada cambio llevaría a una nueva etapa del desarrollo psicosexual. Obviamente, el aspecto más controvertido de la teoría de Freud era su descripción de la etapa fálica, un periodo durante el cual se supone que los niños de 3 a 6 años desarrollan una rivalidad hostil con su padre y las niñas con su madre, que tendrían origen en el propio deseo incestos de los niños hacia su madre y de las niñas hacia su padre. Esta situación se llama complejo de Edipo para los chicos y complejo de Electra para las chicas. Freud creía que la angustia procedente de esos conflictos rivales iría aumentando en los niños hasta que ellos se sintieran impulsados a renunciar a sus deseos incestuosos y a identificarse con su rival parental. Este proceso de identificación sería el primer mecanismo por el cual los niños adquieren identidades masculinas o femeninas y una fuerte conciencia internalizada o superyo. Freud creía que los padres deben acompañar a su hijo en cada etapa psicosexual. Se pensaba que al permitir la gratificación de las necesidades sexuales, mucho o poco, se causaba al niño una obsesión con cualquier actividad que se estimulara o desadelantara. Él podía entonces fijarse en esta actividad, es decir, mostrar un desarrollo detenido y retener algún aspecto de ello a lo largo de la vida. Después vemos que tenemos las etapas del desarrollo psicosexual y estas son varias. Una de ellas es la etapa oral, que empieza desde el nacimiento hasta el primer año de vida. El intestino sexual se centra en la boca, ya que los bebés disfrutan de actividades orales como chupar, masticar y morder. Las actividades de alimentación son particularmente importantes. Por ejemplo, un bebé destetado demasiado rápido o demasiado abruptamente puede anhelar posteriormente un contacto muy estrecho y hacerse excesivamente dependiente de su pareja. Después tenemos la etapa anal, que viene desde el primer año de vida hasta los 3 años. El control de la micción y la defecación se convierte en el método principal de gratificar el instinto sexual. El proceso de quitar los pañales es origen de los conflictos más importantes entre los niños y su madre, también su padre, claro. El clima emocional que crean estos puede tener efectos duraderos. Por ejemplo,
los niños castigados por accidentes relacionados con este aprendizaje pueden hacerse inhibidos, desordenados o derrochadores. Posteriormente tenemos la etapa fálica, que viene desde los 3 años hasta los 6 años. El placer deriva ahora de la estimulación de los genitales. Los niños desarrollan un deseo incestuoso hacia la figura parental del sexo opuesto, denominado complejo de Edipo en el caso de los niños y complejo de Electra en el caso de las niñas. La ansiedad derivada de este conflicto hace que los niños interioricen las características del papel de género y las normas morales de su rival parental del mismo sexo. Ahora bien, estamos en la etapa de latencia, que viene desde los 6 años hasta los 11 años. Los traumas de la etapa fálica causan conflictos sexuales que hay que reprimir y necesidades sexuales que deben ser canalizadas a través de su trabajo escolar y de juegos de ejercicio físico. El yo y el superyo siguen desarrollándose a medida que el niño va logrando más capacidades de resolución de problemas en la escuela e interiorizando los valores de la sociedad. Por último, tenemos la etapa genital, que viene desde los 12 años en adelante. La pubertad vuelve a desencadenar un despertar de los impulsos sexuales. Los adolescentes tienen que aprender ahora cómo expresar estos impulsos de manera socialmente aceptables. Si el desarrollo ha sido sano, el intestino sexual se satisface por medio de la relación con una pareja y la crianza de los hijos. En conclusión, tenemos que podemos concluir con que el hombre pasa por una serie de cambios que le permiten desarrollarse más en esta vida llamada sexualidad, experimentando pruebas que le permitirán desarrollarse de forma psicosexual y adecuadamente, dándose a reflejar de una forma consciente y crítica. La educación sexual trata de impartir una información progresiva y adecuada de lo que es la sexualidad humana para su formación, tanto en lo biológico como en lo afectivo, social. Debe perseguir la realización de una sexualidad plena y madura que permita al individuo una comunicación equilibrada con el otro sexo, dentro de un contexto de afectividad y responsabilidad. El psicoanálisis nos enseña la riqueza que existe en la mente de cada persona, su complejidad y la amplia gama de emociones que se producen a partir del nacimiento, el primer contacto con la madre y durante el desarrollo en etapas posteriores. El psicoanálisis es transformador, enriquece la visión de uno mismo y de los demás, nos impulsa al crecimiento, amplía nuestra capacidad de pensar, aumenta la creatividad y la productividad. Una persona que termina un análisis vive con más autenticidad, reconoce la responsabilidad sobre sus decisiones, cuestiona su actuar, aprende a darle importancia a sus emociones y a sus sueños. De esta experiencia se obtiene una madurez que conlleva sentimientos de libertad, fortaleza, confianza en uno mismo y en los otros, y capacidad de amar y ser amado. Y bien, vemos que los postulados de Freud fueron tan interesantes que impregnaron la filosofía, la literatura, el arte y en general la manera de concebir al hombre del siglo XX. Sus descubrimientos dieron la pauta para que sus seguidores ampliaran sus teorías y corroboraran algunas de sus hipótesis. Por ejemplo, ahora sabemos que la experiencia de separación y las pérdidas pueden ser muy dolorosas, causar ansiedad, provocar accidentes y enfermar, no solo mental, sino también físicamente a una persona. Dentro del psicoanálisis existen diversas escuelas teóricas que nos acercan al estudio de la mente. Es importante conocerlas para poder ampliar nuestros conocimientos. También los conceptos nuevos como el de sinceridad, verdad, capacidad de pensar, empatía, falso y verdadero, self e intuición nos abren una perspectiva del mundo cada vez más interesante. Y bueno, llego a esta parte de la despedida. Espero que les haya servido mucho. Espero que les haya gustado mi video. Y nos vemos en un próximo video, porque vi que tenemos otra actividad muy parecida a esta. Me gustó mucho, aprendí demasiado. La verdad es que tenía algunas lagunas acerca de ciertas etapas y con esta actividad me quedo satisfecha porque aprendí mucho.
Me gustó mucho esta actividad. Tenía miedo al principio porque no me gusta escuchar mi voz, pero me sirvió mucho de aprendizaje. Y pues muchas gracias, maestra, por esta actividad. Espero que nos veamos en un siguiente video. Saludos a todos.